Muy buenos días, amables televidentes, sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, un espacio ciudadano que busca forjar una generación constitucional. Hoy, desde el V Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, que organiza el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En el espacio de hoy vamos a conocer todas las incidencias de este evento internacional que reunió especialistas nacionales e internacionales. En la entrevista vamos a hablar con el catedrático español José Luis García Guerrero. Iniciamos de inmediato el contenido de hoy con la reflexión para vivir en Constitución. Habla para nosotros el honorable presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara. Adelante. Queridos compatriotas, esta semana hemos celebrado en el Tribunal Constitucional como anfitriones el V Congreso Internacional Derecho Constitucional y Globalización. La globalización es un fenómeno que nos abarca todo, quiera lo uno o no lo quiera. La vida internacional se ha complicado y las decisiones que se dan para cada Estado no dependen solo de la legislación nacional. Por eso el Tribunal Constitucional ha dedicado su V Congreso a este nuevo fenómeno. Empezamos con el maestro Ferrajoli, quien hizo una exposición sobre la Constitución de la Tierra. Una Constitución que tiene 100 artículos y que traduce una voluntad de hacer que la fraternidad y la dignidad humana y de los pueblos sea una realidad. Utopía, quizás, pero es un deseo de que la humanidad se una en torno a unos valores de protección de los derechos humanos, del medio ambiente y de las personas. Pero no solamente ese aspecto fue tocado. Examinamos los efectos de la globalización, las uniones aduaneras, el Tratado de Libre Comercio y su impacto positivo en la economía dominicana, también, naturalmente, todo lo que ha significado el Mercosur como un mercado importante para los países del sur, y eso tiene un valor incalculable. Al mismo tiempo, se han examinado los embates de la globalización, embates que tienen que ver con el principio democrático, con los derechos de los trabajadores, cómo impacta la globalización a los derechos de los trabajadores, la robótica, qué tiene como influencia en los empleos de los trabajadores, la inteligencia artificial, el proyecto de constitución de Silicon Valley. Entonces uno también tiene que pensar en los embates a todo el régimen impositivo, los impuestos, a la capacidad impositiva de los estados, a la propiedad intelectual. De forma y manera que también habrá que analizar lo que es la Constitución liberal, lo que es la Constitución económica, intervencionista, todos aspectos relevantes del diario quehacer de juristas, porque uno se puede preguntar, ¿y qué tiene que ver el jurista con esto? Todo, porque la globalización es parte ya del derecho constitucional, porque los mecanismos de cooperación internacional tienen que ver con que el Estado asimile los tratados y los convenios que son firmados en ese campo y que pasan a formar parte de la normativa jurídica interna cuando son aprobados por los órganos legislativos correspondientes, siguiendo el procedimiento de la Constitución. De manera, el mismo hecho de que este Congreso haya empezado con el maestro Ferrajoli hablando de una Constitución para la tierra, parte de una visión, yo diría, un poco pesimista del presente mundo que vivimos, con muchas tensiones, donde se habla de la posibilidad de una guerra nuclear, donde estamos recibiendo los embates del cambio climático, donde hay cambios profundos en las sociedades y donde se desconoce el Estado de Derecho en muchas oportunidades. De manera que el jurista hace bien en abrevar en este enfoque del V Congreso que le da una visión a los juristas dominicanos, que nos da una visión de lo que está pasando en el mundo y cómo nosotros no escapamos a la globalización, aunque no la sintamos,
aunque no pensemos que está cerca de nosotros, aunque no pensemos que lo que pasa en el mundo más allá de nuestra frontera influye entre nosotros. Queremos reconocer el trabajo que hizo la comisión organizadora del Tribunal Constitucional y para nosotros ha sido un verdadero placer contar con tantos maestros de Derecho Constitucional y agradecer al maestro José Luis García Guerrero, que fue el coordinador académico, y a los ilustres panelistas que nos acompañaron, nacionales y extranjeros, en este proceso de aprendizaje, de reflexión sobre un tema, repito, que aunque uno crea que no lo toca, está de lleno en la realidad económica, política y social de la República Dominicana y de todos nuestros estados. Queridos compatriotas, será hasta la próxima reflexión. En el marco de los actos conmemorativos del mes de la Constitución, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la audiencia solemne en honor a la Constitución Dominicana. Domingo 6 de noviembre a las 9 de la mañana, en el auditorio del Liceo Musical Pablo Claudio, provincia San Cristóbal, cuna de la Constitución. No te pierdas en vivo la audiencia solemne en honor a la Constitución Dominicana a través de todas nuestras plataformas digitales. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 178 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Tengo la certeza de que a esa normativa constitucional que será discutida aquí en este Congreso, se recogerán también nociones que nos van a ser muy útiles a todos nosotros que ejercemos desde el servicio público un trabajo del corazón. Que sean estos 2 días de jornada de mucho provecho para todos ustedes, los participantes y a nuestros invitados internacionales, que puedan también disfrutar de lo más bello que tiene esta hermosa isla. Esta tierra de Duarte, Sánchez y Mella tiene su mayor activo, que somos su gente. Ojalá que puedan sentir el calor auténtico del dominicano y que disfruten de esta primada que los recibe con amor. Que Dios los bendiga. Agradezco en el nombre del Tribunal Constitucional, de sus magistrados y de sus servidores constitucionales a todos quienes nos acompañan en esta mañana, dejando de lado sus obligaciones normales y participando de este esfuerzo pedagógico del Tribunal Constitucional para fortalecer definitivamente el Estado de Derecho. Es un honor para el Tribunal Constitucional y poner a su disposición este espacio que promete ser el escenario de un exitoso encuentro académico necesario, oportuno y novedoso. Reciban ustedes todo nuestro agradecimiento y la acogida proverbial que caracteriza al pueblo dominicano y también al Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Que aprovechen el tiempo, como decía Juan Pablo Duarte. El proceso constituyente de una federación global basada en la Constitución de la Tierra está destinado a encontrar obstáculos muy poderosos en la miopía de la clase política interesada en mantener sus pequeños poderes y los intereses de los grandes poderes económicos y financieros. Pero ante los desafíos y amenazas que acomunan todos,
pobres y ricos, débiles y fuertes. Como dice un viejo eslogan, la Tierra es para todos el único planeta que tenemos, es posible un despertar de la razón. Y a la pregunta de cuál es el sujeto constituyente de estos procesos, podemos responder que es el pueblo de la tierra y que su vanguardia son los sujetos débiles, víctimas de las violaciones cada vez más colosales y cada vez más visibles, escandalosas e intolerables de los derechos humanos, de lo que ellos, como todos, son titulares. Muchas gracias. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos con el doctor José Luis García Guerrero sobre el tema globalización e integración económica. Esto a propósito de la celebración y este programa especial sobre el 5º Congreso de Derecho y Justicia Constitucional que celebra el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El doctor José Luis García Guerrero es un catedrático español, responsable del área de Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Albacete, España. Ha participado en diversos programas de maestría y posgrado sobre investigación en diversas universidades, no solamente de España, sino de toda Latinoamérica. Es autor de diversos libros y obras de obligada atención. Ha participado en varias ocasiones colaborando con esta casa del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bienvenido, doctor José Luis García Guerrero, a este su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Doctor García Guerrero, para situarnos directamente en materia, con el objeto que tenemos de esa entrevista, ¿nos podría distinguir las fases de integración que tiene la globalización? Sí, bueno, en la globalización tenemos una vertiente que llamamos bilateral, que se refiere a lo que la gente conoce como las integraciones económicas, es decir, por ejemplo, el CAFTA que tiene República Dominicana con Centroamérica y Estados Unidos, o Mercosur, o la Unión Europea. Esa es una vertiente bilateral de la globalización. Y luego hay una vertiente multilateral, que es Organización Mundial del Comercio, G20, OCDE, Fondo Monetario, Banco Mundial. Esas son las dos grandes vertientes, vertiente bilateral y multilateral. Y tenemos estas dos vertientes porque en el mundo no hay... ¿Qué es la globalización? Porque la gente enseguida se apropia de la idea de la globalización. Desde una perspectiva constitucional, hoy sé qué significa que la economía de mercado quiere traspasar las fronteras estatales. La economía de mercado quiere adquirir dimensión mundial. Es como si pretendiéramos que en el futuro, en un mundo ideal, toda la economía del mundo fuera una economía de mercado. Claro, el mundo es muy diverso, no hay la suficiente uniformidad para que todo el mundo funcione con la economía de mercado. Entonces, en aquello en que compartimos los valores y que hay suficiente uniformidad, avanzamos por la vía multilateral y así hemos logrado incrementar el tráfico de mercancías, de servicios, la protección a la inversión de capitales, etc. Pero en vez de quedarnos de brazos cruzados y no seguir avanzando más, decimos, ¿dónde podemos encontrar que haya más uniformidad, que se compartan más valores y avanzar más rápido? Pues en las integraciones regionales, en la variante bilateral. Y entonces eso es lo que se está haciendo en la variante bilateral. Pero ahí también sabemos que no se puede ir tan rápido como quisiéramos y entonces creamos 4 tipos de integraciones económicas. Desde las menos integradas, que tienen más diversidad y que no comparten tantos valores, a que sería, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio o zona de libre comercio, que vuelvo a repetir, que es lo que tiene, por ejemplo, República Dominicana con Centroamérica y Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio que se basa fundamentalmente en el libre intercambio de mercancías, en servicios, para ello se quitan aranceles y se quitan contingentes de exportación. Cuando los países que ahí están integrados tienen una mayor uniformidad y comparten más valores y pueden avanzar más con la economía de mercado, crean una unión aduanera. Este paso es muy importante, porque a partir de ahí la política comercial ya no está en manos de los estados. La política comercial está en manos de los órganos que gobiernan la integración. Y son ellos los que van a firmar acuerdos de libre comercio con terceros. Ya cada Estado no va a firmar acuerdos, sino que es la propia integración. Eso es una unión aduanera y por tanto es la propia integración y sus órganos ejecutivos los que fijan los aranceles, los contingentes de importación, etc. Y luego ya, claro, algo que se ha iniciado en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones en su día,
que lo intenta Mercosur, pero que no lo ha logrado, y que el único sitio que se ha perfeccionado es Europa, que es la creación de un mercado común. Ahí ya estamos en que no hay una unidad política nacional, el mercado ya no tiene una dimensión que se corresponde con el Estado. El mercado es toda la integración, todo el territorio de la integración, toda la Unión Europea en este caso. Los 27 países que lo conforman son un único mercado. Entonces hay ahí, además de haber una unidad económica nacional, hay lo que es una unidad de mercado. ¿Esto qué significa? Que tiene que haber igualdad en las condiciones básicas en que se ejerce la actividad económica. Tiene que haber una auténtica competencia y tiene que haber libertad de circulación de lo que se llaman los factores productivos. La libertad de circulación de los factores productivos es que hay libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de mano de obra, que es quizá lo más difícil. Todo esto se alcanza en un mercado común que además crea un propio ordenamiento jurídico. No es que cree derecho, es que crea un propio ordenamiento jurídico. Es que además de crear un ordenamiento jurídico, nace un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Es que además tiene las relaciones propias de un Estado federal, o sea, hay un principio de unidad, que es la Unión Europea, en este caso el mercado común, único. Hay autonomía, la autonomía que tienen los distintos Estados, hay solidaridad entre esos Estados, hay solidaridad y, por tanto, y lealtad constitucional, que son los 4 elementos de un Estado federal. Y también hay las relaciones jurídicas de ordinación, de supra y subordinación, que significa que, por ejemplo, que el ordenamiento de la Unión, del mercado común está por encima de los ordenamientos estatales, que hay un tribunal que dirime las diferencias y también está por encima, y en otra parte que es muy importante, realmente estamos hablando de que casi es un Estado federal. Y luego hay una fase ya ulterior, mucho más profunda, que es lo que ahora se dirige la Unión Europea, que es una unidad económica y monetaria supraestatal. Su rasgo distintivo más importante es que desaparecen las divisas nacionales, hay una moneda única. La política monetaria está en manos del Banco Central Europeo que se crea. Él fija los tipos de interés, el dinero en circulación. Bueno, por supuesto, ya tenemos una economía de mercado plena, con unidad de mercado, con igualdad en las condiciones. No obstante, observamos fallos. La deuda pública debería de pertenecer a la unidad y no a cada Estado. Tendría que haber prestaciones de desempleo de ese mismo nivel. Es decir, ha habido ahí fallos que se han mostrado en las crisis sistémicas que ha tenido el euro. ¿Por qué se trata esta fase de unidad económica y monetaria? No está perfeccionada, está en construcción. Claro. A propósito de algo que usted señalaba, ¿cómo podemos ver esa afectación de cara a los derechos? ¿Cómo estos procesos afectan derechos? En derechos y libertades fundamentales no hay una gran afectación, más allá de que el gran problema que tienen los derechos fundamentales no es estudiar su régimen jurídico, sino cuando hay un conflicto entre bienes constitucionales, entre derechos, y hay que ponderar. Y entonces no ponderan igual los tribunales internacionales que los nacionales, y eso puede crear problemas. Pero la globalización, evidentemente, menos en su vertiente multilateral, porque hemos progresado menos, pero en la bilateral, como he dicho, cuando entramos ya en una unión aduanera, en un mercado común o en una unidad económica y monetaria, la afectación al completo concepto liberal de Constitución es enorme. Ahí ya no solo se afecta al principio democrático o a la soberanía popular, sino que se afectan a los derechos. Resultan muy afectados los derechos de los trabajadores, porque hay quien confunde y cree que es competitivo reducir los derechos de los trabajadores para ser más productivo y para ganar más dinero. Entonces resultan muy afectados los derechos de los trabajadores, los derechos sociales o derechos de prestación, la educación, la sanidad, lo hemos comprobado en la Unión Europea. Usted tiene que mantener la estabilidad económica, usted no puede gastar tanto dinero. ¿Eso qué significa? Que se recortan las partidas de educación y de sanidad. Entonces, digamos que según se avanza en la integración bilateral hay que tener mucho cuidado, porque no tanto los derechos fundamentales, pero sí derechos sociales, derechos de prestación, derechos de los trabajadores, incluso a veces el medio ambiente e incluso la capacidad fiscal de un Estado de recaudar impuestos. Estamos viendo las grandes corporaciones de Silicon Valley que no pagan impuestos, que se van a paraísos fiscales. Y claro, si no hay ingresos, si no pagan impuestos, no se puede atender el gasto público. Entonces, todo esto son problemas que tenemos que afrontar los constitucionalistas. Claro, y a propósito de esa última línea, de cara directamente a la Constitución Económica, ¿cuál ha sido el impacto? Bueno, la Constitución Económica volvemos. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el impacto para la República Dominicana de formar parte del CAFTA-DR?
bueno, pues muy escasa. Lo que ha ocurrido ahí es que el Parlamento ha perdido competencias a la hora de fijar aranceles, a la hora de fijar contingentes de exportación, pero no ha tenido mayor afección a la constitución económica de la República Dominicana. Ahora, cuando uno llega a una fase de unión aduanera, ahí ya cambia la cosa. En el Reino Unido, ahora con el Brexit, hubo voces en el Reino Unido que decían, ¿por qué no permanecemos como unión? Nos hemos salido del mercado común, pero podemos permanecer como unión aduanera. ¿Y por qué lo descartaron? Porque eso significaba que el Reino Unido seguía perdiendo la capacidad de firmar acuerdos de libre comercio por su cuenta. Porque si entra en la Unión Aduanera Europa, ahí significa que tú ya no puedes firmar los acuerdos, los firma la Unión Europea. Y por eso lo descartaron. Entonces ya hay una afección más importante. Y si llegamos ya a la fase de mercado común o llegamos a la fase de unidad económica y monetaria, a mí me encargaron un trabajo en un congreso que celebró la Asociación de Constitucionalistas de España en Deusto en el año 18, que se llamaba La desconstitucionalización de la Constitución Económica Española. Para que la gente me entienda. La economía ahora en España no se gobierna desde España. Los artículos de la Constitución Económica Española no están vigentes. Están, si me permiten la expresión, hibernados. ¿Por qué? Porque ¿quién dirige la economía en España? Una serie de normas que dicta la Unión Europea. Yo le podría llamar la Constitución Económica Europea, pero no quiero utilizar el término de Constitución porque estaría dando legitimidad. Entonces prefiero hablar de marco económico de la Unión Europea. Quien fija las reglas de juego hoy no es la Constitución española, ni la alemana, ni la italiana, ni la francesa. Es el marco jurídico de la Unión Europea. Y además ha habido un cambio muy importante. Las constituciones de la mayor parte de los estados europeos eran constituciones económicas intervencionistas, propias de un Estado social. Sin embargo, el marco económico de la Unión Europea, pese a que integraba a estados con constituciones económicas intervencionistas, no ha escogido este modelo de constitución económica, ha escogido un modelo ordoliberal, que es completamente distinta. Y esto es un cambio significativo. O sea que fíjese en las fases más avanzadas de integración si afecta la vertiente bilateral de la globalización, que en el caso de España llegué yo a hablar de una completa desconstitucionalización de la Constitución Económica Española. Hay dos conceptos que usted ha mencionado, profesor, y que nos gustaría que nos relacione en este caso, y son el concepto de deuda pública y la autonomía financiera que tienen esos estados en medio de esas etapas o fases de integración. Claro, en las primeras etapas no hay problemas. Ya empieza a verlas con el mercado común, cuando se dirige a unidad económica y monetaria supraestatal, porque entonces se ponen unas condiciones de cara a la moneda única, y una de esas condiciones que se decía es que, por ejemplo, en el euro, que no podía haber una deuda pública de más del 60% por los estados. Claro, si tú tienes que no puedes tener una deuda pública de más del 60%, quiere decir que si ya la has sobrepasado la tenías que reducir. Y si estás cerca del 60%, quiere decir que tú tienes una política fiscal que son ingresos y gastos. Y si resulta que tú tienes menos ingresos y tienes más gastos, antes lo cubrías por deuda pública, pero ahora no te dejan cubrirlo por deuda pública porque has llegado al límite del 60%. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no tengo más ingresos, no puedo recurrir a la deuda pública y tengo más gasto, solo hay una solución, tengo que recortar. Tengo que recortar. ¿Y dónde recorto? Donde el Estado se gasta casi todo, en las prestaciones sociales, en pensiones, en sanidad, en educación. Y eso que se produjo para crear la moneda única se ha multiplicado el problema cuando hemos constituido el euro, porque una de las condiciones que tenemos en el euro es el principio de estabilidad presupuestaria. El principio de estabilidad presupuestaria es un axioma del liberalismo. En Estados Unidos, que es un Estado liberal, ellos rechazaron el principio de estabilidad presupuestaria, que sería lo lógico en un Estado liberal. Y sin embargo, en Europa, que tenemos un Estado social, sería totalmente ilógico meter el principio de estabilidad presupuestaria, porque el principio de estabilidad presupuestaria me dice que tengo que ingresar lo mismo que gasto y que en condiciones normales no puedo gastar más de lo que ingreso. Entonces, si en algún momento entro en crisis, como ha ocurrido en Europa recientemente, como no puedo tener más ingresos y no puedo aumentar el gasto, vuelven a llegar recortes. Pues la Constitución alemana se modificó con la crisis del euro y estableció el principio de estabilidad presupuestaria, la española, la italiana. Claro, este principio, vuelvo a repetir, es del liberalismo puro y duro de Estados Unidos. Y sin embargo, allí la reforma que preconizaron varios economistas no llegó a aprobarse porque faltó un Estado por ratificarla, y en Europa se ha aplicado sin grandes problemas, pese a ser un Estado social. Excelente. Muchas gracias, doctor José Luis García Guerrero, por acompañarnos en este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Estuvimos conversando con el doctor José Luis García Guerrero sobre globalización e integración económica.
Tras la pausa, no se muevan porque continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. En el marco de los actos conmemorativos del mes de la Constitución, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la audiencia solemne en honor a la Constitución Dominicana. Domingo 6 de noviembre a las 9 de la mañana, en el auditorio del Liceo Musical Pablo Claudio, provincia San Cristóbal, cuna de la Constitución. No te pierdas en vivo la audiencia solemne en honor a la Constitución Dominicana a través de todas nuestras plataformas digitales. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 178 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. La verdad que el Congreso no ha tenido desperdicio, ha tenido un eje transversal que ha topado materias desde la integración económica supraestatal hasta aspectos tan interesantes como los elementos que deben de tomarse en cuenta para fortalecer el constitucionalismo en los estados latinoamericanos. Una visión constitucional de la globalización de cara a los dos elementos esenciales de todo modelo de democracia constitucional, que sería la racionalización del poder político y por otro lado la garantía de las libertades. Participaciones de alta calidad, una excelente organización y sobre todo pues temas y materiales didácticos que serán de provecho para todos los concursantes. La verdad que estoy feliz, estoy muy contento de ser parte de este congreso y felicito a los organizadores de este evento. Yo creo que este congreso ha superado los otros 4 que han pasado, pero lo ha superado por ciento, alto. De verdad que felicito al Tribunal Constitucional, al presidente del tribunal, magistrado Rey Guevara, y a su equipo de trabajo. Una organización extraordinaria, un programa sistemático interesantísimo, temas sumamente novedosos, y yo creo que otro congreso no supera este. El Congreso me ha parecido fabuloso, como siempre, el Tribunal Constitucional se la luce cada vez que nos trae estos encuentros internacionales, tanto por el nivel de los docentes, que son personas de alto nivel, calificadas en el tema, especialistas actualizados, como también los temas a tratar. Bien se sabe que el tema de la constitución económica es un tema de actualidad que tiene un impacto en la vida de las personas a través del derecho del consumo, a través de los impuestos, a través de un sistema social, de modo que son temas de actualidad y que impactan en la vida de las personas. Bueno, mira, el tema realmente es importante, es un tema que no se está abordando todavía con la dimensión que tiene y me parece un acierto extraordinario que el tribunal haya sabido ver que ese es un tema importante. En relación con el tema, entonces, es un acierto pleno, en mi opinión. Y en cuanto a los intervinientes, pues naturalmente, como siempre ocurre, hay diferentes niveles de las exposiciones, pero yo en lo que estoy viendo me parece que el nivel es más que aceptable, ¿no? Que hay algunas intervenciones muy notables, ¿no? El Congreso me ha parecido muy significativo para la contribución al derecho constitucional y la integración para un sistema democrático y el desarrollo de las garantías y los derechos de los ciudadanos. Ha sido un tema muy novedoso, en lo particular me pareció muy interesante desde que se presentó, ya que tiene una gran relevancia el derecho constitucional en lo que tiene que ver con la globalización, que ha conectado prácticamente al mundo como una aldea global. La organización del evento la veo muy bien estructurada y la valoración del evento es que estos eventos son muy positivos y hay que hacerlo con más frecuencia. Entonces el evento está enfocado
en el tema de la globalización, que es un fenómeno que afecta ahora mismo a la humanidad. Y desde una perspectiva constitucional pienso que es el mejor objetivo para poder resolver los problemas que se vayan presentando. Continuamos con el desarrollo de este programa dedicado al 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización. En este momento vamos a escuchar al magistrado emérito del Tribunal Constitucional del Perú, Gerardo Eto Cruz. A propósito de este encuentro internacional que convoca esta alta corte del Tribunal Constitucional de República Dominicana sobre Constitución y Globalización, se inauguró con un discurso del filósofo Luigi Ferrajoli, del cual me cupo el honor en marzo de este año leerlo en Madrid. El libro es pequeño, de la editorial Trota, y es un hermoso sueño que tiene este filósofo, que está precedido por otros grandes pensadores antiguos como modernos, sobre el tema de cómo poder afirmar un garantismo para que ningún personaje que tiene el poder en forma alucinante puede desencadenar una guerra con graves catástrofes de utilizar las ojivas nucleares. Y por lo tanto yo pienso de que la esperanza está en que se logre gestar una constitucionalización de la tierra, que supone, entre otras cosas, preservar la casa, que es nuestra tierra, para que todo ser viviente, no solamente el humano, sino todo ser viviente, viva y deje vivir al resto. Entonces, ese es un desideratum, creo, de todo el mundo. Desideratum, o sea, es un deseo que debe llegar a afirmarse y proscribir estos tiempos convulsos. Bauman habla de la maldad líquida en estos tiempos modernos, y hoy la maldad está en un refinamiento más perverso. Y por lo tanto, creo que el reto para el hombre en su condición humana es que se consolide lo que Kant también soñó, una paz perpetua, pero sobre la base no de la paz de los sepulcros, sino sobre la base del bienestar, para que toda la humanidad tenga el sentido de buscar la felicidad en su individualidad y en su colectividad. Esas son mis pequeñas reflexiones. Muchas gracias. Este 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización fue el escenario ideado para que los especialistas nacionales emitieran sus declaraciones. Adelante. ¿Qué sería la República Dominicana hoy en día sin el Derek Kafta en un proceso de New York? No tuviésemos absolutamente nada que ofrecer. Hoy se habla de acumulación con otros países como México, jamás pudiéramos acumular. Hoy se habla de encadenamiento productivo de Estados Unidos. ¿Cómo íbamos a encadenar productivo de Estados Unidos pagando aranceles o con un régimen como lo que teníamos? Hoy se habla de la participación dominicana de compras federales. Ninguno de estos temas, hoy, 20 años después del Derek Kafta, existieran. Gracias al acuerdo, hoy podemos disfrutar de esa economía. Hoy en día, los seres humanos no necesariamente aventajamos a las máquinas. La inteligencia artificial compite y en algunas áreas hasta supera a los humanos. A medida que la inteligencia artificial mejore, puede que pronto alcancemos un punto en el que ningún humano logre comprender, por ejemplo, las finanzas. Estos nuevos desarrollos tecnológicos han impactado de manera directa la propiedad intelectual y muy en especial las patentes y la inteligencia artificial. El tema ambiental es un tema que no solamente constituye un tema de carácter jurídico y político, es un tema que concita la reflexión sobre la ética de las políticas económicas, el consumo, la distribución de las riquezas y sobre todo
cuestionarnos sobre cómo la riqueza del planeta está acumulada en unos cuantos países, mientras la población del planeta está ubicada en otros países. Es importante, por último, señalar que la capacidad contaminante del hombre y la industria no se detiene en la madre tierra. Recuerden que ya pisamos la luna, que pisamos Marte y que hemos conquistado el espacio. Por tanto, también debemos incluir dentro de una reflexión a muy largo plazo si también contaminaremos esos otros espacios conquistados. La globalización era como una ola que iba a levantar a todos los botes. Sin embargo, internamente en los países se discute mucho de que la globalización, lamentablemente, lo que ha servido quizás ha sido para beneficiar grupos de la sociedad. Otros argumentan que la globalización a nivel internacional solo China y algunos países se han beneficiado de ella. Y incluso algunos entienden que la globalización ha generado otros problemas de tipo geopolítico y de seguridad, y que incluso le ha dado una preponderancia enorme a las grandes corporaciones como Facebook, Google, Apple, y sobre todo de que ha servido como canal de transmisión para pandemias y el cambio climático. Es decir, la globalización hoy no tiene las vestiduras tan deslumbrantes que tenía hace muchos años, desde incluso la publicación que hizo Joseph Stiglitz, Premio Nobel en Economía en 2001, de la globalización y sus críticos. Vemos cómo la globalización ha tenido un proceso de deterioro y hoy enfrenta una fragmentación. Que el Banco Central de la República Dominicana, en su rol de ejecutor de las políticas monetarias, cambiaria y financiera, continuará desempeñando sus funciones hacia el futuro, siempre apegado al mandato constitucional y de acuerdo con las leyes de la República, procurando mantener un sistema monetario y financiero estable que promueva el crecimiento económico. No albergo dudas de que la República Dominicana, con una institución de alta credibilidad y confianza como la que genera en la opinión pública el Banco Central, continuará transitando por el camino de la estabilidad con un futuro promisorio para todos los dominicanos. La NASA, como el Tribunal Constitucional, entiendo yo que tienen muchas cosas en común. El Estado crea ecosistemas de cambio masivo positivo para su gente, pero al Estado se le ha olvidado eso. Se nos ha olvidado que somos los pioneros, que fuimos los que creamos toda la tecnología para la exploración espacial, la infraestructura para el Internet, la infraestructura para el GPS y más de 1 millón de innovaciones que desde el 1958 usamos en nuestro día a día. ¿Por qué estamos rezagados para seguir experimentando como Estado? ¿Y qué podemos hacer para ejecutar lo que constitucionalmente nos toca? Nosotros pensamos que no es solamente porque se nos ha olvidado, sino porque le hemos dado un espacio al sector privado de que se apropie también de ciertas innovaciones que, siendo del sector público, no queremos ejecutar por un tema de no seguir siendo los pioneros. Hace 10 años, cuando se creó el Tribunal Constitucional, cuando Milton Ray Guevara y muchísimos otros tuvimos que hacer el pacto de los cocodrilos, las víboras, los macos y las cacatas para sacar adelante el Tribunal Constitucional, había que hacerlo, porque el país necesitaba un revamping, necesitaba una NASA que pensara más allá, que pensara los derechos sociales, que pensara los derechos de la mujer. Una constitución económica democrática no puede ser democrática si no incorpora a más de la mitad de la población, que son mujeres, niñas y adolescentes. Por eso la constitución económica también es una constitución de la mujer.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 178 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. En el marco de los actos conmemorativos del mes de la Constitución, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la audiencia solemne en honor a la Constitución Dominicana. Domingo 6 de noviembre a las 9 de la mañana, en el auditorio del Liceo Musical Pablo Claudio, provincia San Cristóbal, cuna de la Constitución. No te pierdas en vivo la audiencia solemne en honor a la Constitución Dominicana a través de todas nuestras plataformas digitales. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Continuamos con el desarrollo de este espacio. Durante este Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, especialistas internacionales emitieron sus declaraciones acerca de este evento. Dentro del derecho constitucional, un campo que es el derecho parlamentario o una parte de derechos y libertades fundamentales, nos vamos a encontrar con que hay una parte, un nuevo ámbito de estudio, un nuevo campo que es el derecho constitucional en la globalización. ¿Y por qué? ¿Y cómo se identifica ese ámbito? Pues las relaciones entre globalización y derecho constitucional. Porque la relación entre globalización y derecho constitucional nos distingue de otras ciencias que se ocupan de la globalización, como la ciencia económica, la política, la sociología o la totalidad de las disciplinas jurídicas. Desde el derecho civil se estudia la propiedad intelectual, que es clave en la globalización, pero eso es materia propia del derecho civil, no del constitucional. Podrán ustedes comprobar que dada esta transferencia de competencias que hacen los estados a integraciones y a organismos multilaterales, pues se han multiplicado exponencialmente por 10% las relaciones internacionales. Se han incrementado cuantitativa y cualitativamente de una forma tan importante que hay que estudiarlos detenidamente desde una perspectiva constitucional. Y luego, ¿por qué hay que hacerlo? Porque así ha hecho la economía de mercado a dar el salto y porque, como les anticipé anteriormente, hay una serie de problemas que solo se pueden resolver a escala global. Pensemos en el cambio climático, pensemos en los plásticos en los océanos, en el pago de impuestos de las multinacionales o en la pandemia. Y luego, también tiene que estudiarlo el derecho constitucional porque los organismos internacionales estaban pensados para otras funciones y entonces se tornan en inviables. Fueron concebidos para el libre comercio y ahora tienen que atender a la economía de mercado. No perdamos un ápice de fe en la democracia. No dejemos arrastrarnos por discursos de agnósticos y mucho menos de los ateos. La historia nos enseña las peores caras de las ideologías totalitarias y de los populismos. La democracia no tiene un respiro, no hay tregua. Advirtió Goethe, y con esto termino, que el pueblo muchas veces no se da cuenta de la presencia del diablo, aunque el diablo lo tenga ya cogido por el cuello. Que no nos ocurra, estemos siempre atentos a la llegada del diablo. Las empresas nacionales cada vez ocupan un mayor espacio en el mundo globalizado. Por ello, la presencia de los trabajadores denominados expatriados o desplazados será cada vez mayor. Estos trabajadores, por una parte, pueden llegar a constituir en general una élite privilegiada, porque sus empleadores pueden ofrecerle buenas condiciones de trabajo para incentivarles a aceptar el traslado. Pero al mismo tiempo experimentan las dificultades propias de vivir en un país distinto al propio, lejos de sus familiares y de las relaciones personales e institucionales que habían desarrollado en el mismo. Estas dificultades son mayores en aquellos casos en que los trabajadores no tienen una residencia estable en un país determinado, sino, como suele suceder, son desplazados de un país a otro. En la actualidad, el problema de la digitalización y desmaterialización de la economía ha permitido que contribuyentes con altos índices de capacidad contributiva resulten desgravados conforme a los criterios de sujeción actuales.
Por ello, las naciones del mundo se han visto forzadas a confluir en foros de cooperación internacional, en los cuales han llegado a acuerdos sobre el diseño de sus sistemas internos y también de los mecanismos para evitar la doble imposición o la doble no imposición. Y por último, la globalización del siglo XXI conduce a que el concepto de capacidad económica en el que se sustentan todos los sistemas impositivos democráticos ya no sea el producto de la voluntad nacional, sino del consenso interestatal. Y puede mirar en lontananza del tiempo, a lo lejos, el pensamiento europeo. Porque nosotros también ya tenemos un derecho constitucional común latinoamericano sustentado en dos grandes bases. Por un lado, el diálogo académico y por otro lado, el diálogo jurisdiccional. El diálogo académico es el diálogo que desarrollamos todos los que estamos metidos en este negocio de la reflexión espiritual. Y déjenme contarle que este diálogo surge a partir de 1974, cuando se crea en Buenos Aires y luego se consolida en México el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. En Lima, hace menos de un mes, hemos terminado el 15º Congreso. Cada 4 años tenemos un Congreso Iberoamericano. Y si ustedes se ponen a revisar la bibliografía de América Latina sobre derecho constitucional, derechos humanos, derecho procesal constitucional, da vértigo. La Constitución ordoliberal, a la hora de articularse jurídico-políticamente, requiere que se ubique, que se residencie en la norma fundamental exclusivamente los postulados de regulación del mercado. En este sentido, hay algunos autores que han patrocinado una versión parecida a lo que en el orden competencial territorial conocemos en España como el bloque de constitucionalidad. Es decir, habría normas de carácter constitucional que de forma general sería, digamos, la concreción de principios ordoliberales, pero después se dejaría a las normas de desarrollo, de inmediato desarrollo constitucional, la implementación o el desarrollo de estos principios ordoliberales. Por supuesto, este bloque de ordoliberalidad, semejante al bloque de constitucionalidad, con esto y así concluyo, quedaría irremediablemente sometido al control de constitucionalidad. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Continuamos con más del desarrollo de este programa. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realizó con éxito el 5º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, que este año se realizó de manera semipresencial a través de la plataforma MITE-CRD. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Dr. Milton Ray Guevara, afirmó que la globalización representa desafíos en diferentes renglones, como el principio democrático, los derechos laborales y de la seguridad social, la propiedad y el régimen impositivo, además de que se refleja en los efectos medioambientales, en los problemas de migración irregular y en otros ámbitos sensibles. En medio de este panorama, es evidente que el derecho y el derecho constitucional en especial no ha escapado a este fenómeno. Precisamente, la globalización se sitúa como campo de estudio del derecho constitucional. La existencia de una relación armónica y posible entre globalización y derecho constitucional es objeto creciente de estudio. En el año 2019, etapa pre-COVID, se publicó en Valencia, Constitucionalizando la Globalización, en 2 volúmenes, obra colectiva maravillosa, bajo la ilustrada dirección de los maestros José Luis García Guerrero y María Luz Martínez Alarcón. En esta obra, cito, se defiende la aparición de un nuevo campo de estudio dentro del derecho constitucional que sistematice, analice y encuentre soluciones a los diferentes embates que la globalización origina al concepto liberal constitución, denominada técnicamente racional normativa, y que no se limitan al principio democrático, entendido en sentido muy amplio, o a la soberanía popular, termino la cita. Para los reputados autores, cito, es imprescindible proceder a la elaboración de una teoría general de la globalización,
tanto en su vertiente multilateral como en su vertiente bilateral, especialmente en este último, que tiene como ámbito material las integraciones económicas. Termino la cita. En consecuencia, para los doctores García Guerrero y Martínez Alarcón, solo una vez elaborada esta teoría general será posible afrontar rigurosamente los problemas concretos que la globalización origina a los valores y principios constitucionales, a un concepto amplio de democracia, al Estado social y a los derechos de prestación, a los derechos de los trabajadores, a los impuestos o al medio ambiente, entre otros ámbitos afectados. Definitivamente, constitucionalizando la globalización ha sido un proyecto más que oportuno y necesario. En este evento internacional, el doctor Luigi Ferrajoli, maestro del Derecho Constitucional y catedrático emérito de Filosofía del Derecho, dictó la conferencia inaugural titulada Una Constitución para la Tierra. La humanidad está cada vez más integrada, más frágil y, repito, más interdependiente, porque todos estamos interconectados, porque todos estamos gobernados por poderes económicos y financieros globales, porque todos estamos expuestos a las mismas amenazas y emergencias que pueden llevar a la inhabitabilidad de la Tierra y a la extinción de la humanidad. Eso significa que por primera vez en la historia hay un pueblo global, porque está interconectado y unido por los mismos desafíos y amenazas globales. Más aún, por primera vez en la historia se manifiesta un interés público y general mucho más amplio y vital que todos los diferentes intereses públicos del pasado. El interés de todos por la supervivencia, asegurada hoy por tratamientos y vacunas, y mañana por la prohibición masiva de armas y ejércitos, la garantía de los bienes comunes, de los derechos fundamentales de todos, como límites y restricciones a todos los poderes, tanto políticos cuanto económicos. Esta es la gran novedad positiva que generan las emergencias y los desafíos globales, la creciente interdependencia entre todos los pueblos de la Tierra, capaz de generar una solidaridad sin precedente entre todos los seres humanos y de restablecer la política como política interna del mundo. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien destacó la importancia de este congreso. Nos sentimos honrados de que en esta ciudad se realice esta quinta versión del Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, para tener este espacio de conversación y conocimiento acerca de temas tan trascendentales en el mundo de hoy como lo son la justicia, el derecho constitucional, la transparencia y la defensa de la democracia, ejes fundamentales en la construcción de un Estado democrático. Quiero además felicitar al magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, a los jueces y a todo el equipo que le acompaña, por brindar día a día un servicio judicial de calidad a todos los dominicanos, en un órgano que desde su creación ha enfrentado enormes desafíos y que tienen el deber sagrado de preservar nuestra Constitución y nuestros valores democráticos. Desde la Alcaldía del Distrito Nacional promovemos la democracia, la participación y el diálogo en todos nuestros espacios. Hemos trabajado arduamente durante estos 2 años y medio y la razón fundamental son nuestros ciudadanos, sus reclamos y sobre todo escucharlos. Hay un hermoso trabajo que realizamos en nuestros diferentes sectores, de todo tipo, en nuestros barrios, y lo hacemos de mano del liderazgo comunitario, que es la forma que tenemos de poner nuestro oído en el corazón de la gente. De esa forma hemos encontrado las soluciones a muchas de las cosas que tenemos que resolver, pero es sin duda la manera adecuada de hacerla. De esa forma entendemos que construimos democracia, escuchamos y también nos escuchan.
respetamos nuestras leyes normativas y promovemos una cultura de paz. Tengo la certeza de que a esa normativa constitucional que será discutida aquí en este Congreso, se recogerán también nociones que nos van a ser muy útiles a todos nosotros que ejercemos desde el servicio público un trabajo del corazón. Acompañaron al magistrado Ray Guevara en la mesa principal el presidente del Senado Eduardo Estrella, el juez del Tribunal Constitucional de España y presidente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional Enrique Arnaldo Alcobilla, la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito, el presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques Liranzo, el presidente del Tribunal Superior Electoral Ignacio Pascual Camacho y el coordinador académico del Quinto Congreso Internacional de Justicia Constitucional José Luis García Guerrero. De esta manera llegamos al final del programa de hoy dedicado al Quinto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Derecho Constitucional y Globalización, que organizó el Tribunal Constitucional de la República Dominicana de manera semipresencial. Nosotros nos reencontramos la próxima semana donde juntos seguiremos forjando la cultura constitucional en la República Dominicana. Hasta entonces.